Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy lo que vamos a hacer es continuar con los honguitos que estamos haciendo en el curso de bolígrafo. Esta es una clase del curso de bolígrafo. Vamos a seguir con los honguitos y darle la base a lo que sería el pasto donde están apoyados los honguitos. Recordá que hacemos realismo, no hiperrealismo. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Estamos haciendo realismo, entonces no buscamos que la imagen quede tal cual. También te quiero comentar que hay un curso de dibujo para principiantes. Si vos recién arrancás a dibujar, te lo dejo en la tarjetita. Y estoy subiendo las clases del curso intermedio de dibujo, que es ya para un poquito más avanzado. También te lo dejo en la tarjetita. Este es el curso de bolígrafo, así que preparad las lapiceras, canetas, ¿cómo le dicen en tu país? Yo utilizo las Big Fashion. Espero que te sirva el curso. Te dejo un beso grande y empecemos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es con el bolígrafo Bic. Primero lo limpiamos, el turquesa, lo hacemos rotar sobre una hoja y vamos a darle una capa sumamente suave como para que darle esa sensación de frío, ¿sí? Darle una sensación de frío en la parte inferior, que es lo que nos interesa. Pero recordá que es importante que hayas practicado el trazo para lograr este trazo súper fino. Si vos no practicaste el trazo, vas a rayar y arruinar el trabajo. Por eso es muy importante las clases anteriores. Más que nada estamos agregando en las zonas donde está blanco todavía. Fíjate que es más que nada en esa zona, en las zonas blancas. Después en la zona donde está la sombra también agregué un poco, pero más que nada en la zona blanca. Fíjate en los sectores en los cuales les estoy pasando como para que tengas una idea de dónde queremos lograr ese efecto. A los otros honguitos también le vamos a pasar y fíjate que siempre mantenemos la dirección del trazo del lugar en el cual estamos trabajando. La siguiente capa que vamos a dar va a ser muy parecida, pero va a ser con el naranja. Vamos a dar una capa muy suave con el naranja. Mira en qué sectores agrego más. Primero siempre lo limpiamos obviamente y vamos a agregar también donde está la luz y aparte más que nada en las sombras. En donde el hongo principal recibe bien luz, ya en esa parte no voy a agregar solamente en las zonas más sombreadas, porque quiero que la parte donde tiene luz tenga ese efecto de frío. Y la sombra va a ser como una sombra cálida, entonces va a ser un efecto en conjunto que me gusta mucho particularmente. Fíjate que en la zona de luz en este chiquitito le estoy pasando, pero más suave también, ¿sí? También no te olvides la partecita blanca, porque esa parte no puede quedar en blanco, tiene que tener cierto tonito. Entonces hacemos líneas verticales, como hicimos las marrones al inicio, pero en este caso con el naranja y sumamente suaves. Ahora, antes de continuar, lo que vamos a hacer es proteger los márgenes de nuestro dibujo con una cinta de papel para enmascarar. Yo utilizo la para enmascarar de pintor. Y vamos a ponerle en todos los laterales para que el dibujo quede más limpio y el fondo no ocupe toda la hoja, sino que deje un margen. Si querés puedes medir con la lapicera, la regla, o hacerlo a ojo. Yo lo hago a ojo porque tengo la tabla de corte atrás y me ayuda un montón a medir más o menos dónde estaría la altura y el ancho de la cinta, el ancho del margen que quiero dejar.
Ahora estamos en tiempo real. Vamos a ir con el verde, pero el verde clarito. Vamos a empezar a hacer lo que es el pasto. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Obviamente, siempre la tapita atrás para que no se pierda. Recordá que los bolígrafos sin tapa se secan mucho, entonces siempre conviene que lo limpiemos y lo guardemos. Ahora vamos a hacerlo rotar en un papel y vamos a comenzar con el pasto. Para hacer el pasto voy a ir haciendo la dirección del pasto. Fíjate cómo hacemos ahora. Voy marcando la dirección por montoncitos de pastos. Simplemente rayamos en la dirección del pasto. Desde el inicio vamos a hacer verticalmente y a medida que nos vamos para cada lateral lo vamos a ir inclinando el trazo para un lado y para el otro, como para darle un movimiento al pasto que vaya encerrando a lo que es los honguitos. En el centro vertical, y de un lado voy para un lado y del otro voy para el otro. El trazo va a ser suave al principio porque estamos marcando la dirección. Ahora te muestro de más cerca para que veas mejor. Seguimos en tiempo real. Vamos haciendo de a montoncitos de pasto, direccionando para un lado y para el otro lado. Ni siquiera me preocupo porque queden perfectos. Recordá que es pasto, ¿sí? El pasto, mientras quede más veteado, mejor. Lo que sí tenemos que hacer es que vaya para un lado y para el otro. Ahora aceleramos un poquito para que no sea tan largo el video, pero vos tomate el tiempo. Recordá que no los hagas todos a la misma altura. Algunos tienen que estar un poquito más largos, otros tienen que estar un poquito más cortos. Vamos a hacer también algunos que estén detrás de los honguitos. No solamente los que están adelante, sino los que están atrás también. Volvemos al tiempo real. Te quiero mostrar bien la dirección para que veas. ¿Ves que este lado va para este lado? Siguiendo la dirección del honguito. Y de este lado van para el otro lado. ¿Ves? Va para allá. Y acá va para allá. Va para allá. Sigue la dirección. Voy a ir rotando. Y acá va para el otro lado. ¿Sí? Vamos haciendo los trazos así. Tampoco todos perfectos porque son pastos, ¿sí? Son pastos que se mueven. Van un poquito más derechos, un poquito más torcidos. Pero básicamente esa es la idea que tenemos. Y después, fíjate que el boceto se ve a penitas. Yo borré lo más que pude del grafito. Si vos no hiciste el boceto, lo tenés en la tarjetita para poder realizarlo antes de hacer esto. Esta no es la primera clase de los honguitos, hay varias clases antes, así que estamos un poco más avanzados. Si vos recién llegas a este video, recordá que también te dejo en la tarjetita todos los videos que venían antes. Así te pones al día. Volvemos a cámara rápida, pero básicamente te voy mostrando cómo voy completando la parte de pasto. Vamos a hacer unos que estén más atrás, otros que estén más adelante. Y una vez que marcamos bien la dirección del pasto, vamos a dar una segunda capa. Fíjate que hay algunos trazos que empiezan más bajo, más arriba. Eso hace que dé la sensación de que hay otra línea de pasto, otra mata de pasto más lejos. Vamos a dar la segunda capa para darle un poco más de color.
Y también le vamos a pasar un poquito a los honguitos con este verde para darle una sensación de musgo en la parte de la base. Muy suave como la capa que hicimos con el turquesa, pero solamente en la parte de la base baja en la sombra y un poquito en la parte de luz, pero muy poquito, sin cubrir toda la parte de luz. Ahora con el verde más oscuro vamos a comenzar primero lo limpiamos, obviamente, si quiere escribir. Este verde ves que es totalmente distinto al otro. Vamos a empezar a definir un poco más el pasto. Voy a hacer como garabatos. Voy a hacer garabatos en el pasto. Voy a definir la parte externa. Empezar a separar lo que va a ser fondo de pasto en sí. De esta forma. Y también nos vamos a meter para dentro de lo que es el pasto y vamos a seguir haciendo estos garabatos como para darle volumen a cada uno de los pastitos. Te interrumpo un cachito para recordarte que si querés podés suscribirte al canal, que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montonazo. También si vos querés contribuir monetariamente podés unirte al canal para que las clases puedan seguir siendo gratis para todos. Y además hay una S, un corazón con una S, vos tocas ahí y ayudás monetariamente al canal para que pueda seguir funcionando. Nada más, sigamos trabajando. Ahora, en la base de cada garabato, vamos a empezar a hacer como una especie de sombreado de esta manera. En la base de cada garabato voy a hacer un sombreado. En la base de cada garabato voy a hacer un sombreado. Voy como difuminándolo hacia arriba, haciendo óvalos, aprieto más suave, repaso en la parte inferior. Seguimos haciendo garabatos en sí, pero ahora le estamos dando volumen a los garabatos que hicimos anteriormente. Por eso es tan importante que te fijes cómo vas a hacer los garabatos anteriores, ¿sí? Mirá la forma como estamos haciendo. Si bien no tienen una forma definida específica, no pueden estar demasiado juntos, ¿sí? Tenemos que tratar de darle una especie de volumen a cada uno, es lo que estamos tratando de hacer ahora.
Una vez que le dimos la capa de verde al pastito, vamos a cambiar al bolígrafo marrón. Primero lo limpiamos. Se nos tiene que hacer una costumbre. Lo hacemos rotar sobre el papel. Y vamos a empezar a darle profundidad al pasto. Hacemos lo mismo que hicimos con el bolígrafo verde, pero menos tamaño, menos cantidad, menos extenso el trazo, como más concentrado. Te muestro un poquito en tiempo real para que veas la velocidad normal en la cual estoy trabajando. Y acordate que estamos alternando entre velocidad rápida y velocidad lenta para que no pienses que estoy haciendo realmente tan rápido. Ahora vamos a comenzar a hacer la sombra que producen los honguitos en el pasto. Recién habíamos hecho la sombra de los pastos mismos. Ahora vamos a hacer la sombra de los honguitos en el pasto. Para eso vamos a utilizar un trazo un poco más largo. Vamos a pasar por encima de los pastitos. Y de esta manera vamos a generar sombra dentro de donde tendría que ir la sombra del honguito. Fíjate donde el honguito haría sombra. ¿Ves que vamos haciendo la sombra más amplio, el trazo más amplio donde está la sombra? Ahí no. Acá donde el hongo produce sombra, vamos a producir más sombra. Acá vamos a ir suavemente y después vamos a ir a la sombra del otro hongo y vamos a repetir el proceso con trazos amplios en ese sector, acá en la sombra del otro honguito. Y en este espacio de acá también tenemos la sombra del honguito que está más cerca del piso, porque como está más cerca del piso produce más sombra. Está más cerca de la superficie de abajo recibe menos luz, entonces produce más sombra. Seguimos manteniendo el trazo de la dirección que habíamos marcado anteriormente con el verde.
con el mismo marrón que estamos usando ahora, vamos a marcar todo el borde de todo, del pasto, de los honguitos, incluyendo los pedacitos blancos, para separarlo del fondo. Ya vamos a comenzar con el fondo, así que necesitamos que esté bien delimitado para no pasarnos en el siguiente paso. Dale tiempo a la tinta a secarse antes de comenzar con el fondo, porque si no puede manchar y es una pena que se arruine el trabajo después de tanto esfuerzo. Una vez que delimité todo, es muy importante que pongamos una hoja, un cartoncito debajo de nuestra mano para el siguiente paso. Vamos a comenzar con el fondo. Yo al fondo voy a empezar directamente con un trazo manteniendo la dirección. Te voy a mostrar en este pedacito de acá. Vamos a mantener la dirección y vamos a empezar a hacer un degradé desde donde empiezan los pastitos hacia arriba. No me voy a apurar, voy a ir despacio. También si querés los podés dejar en blanco los hongos, pero yo quiero darle color al fondo, así que vamos a empezar a darle de esta manera, con mucha paciencia. Y si a medida que avanzas te das cuenta que algún hongo le falta algo, puedes ir agregándole de a poco. Siempre vamos a ir viendo el conjunto y a veces cuando empezamos a hacer un trabajo, cuando nos concentramos en una parte y avanzamos, nos damos cuenta que en otro pedacito le falta un poquito más y ahí le ponemos. Entonces vamos a ir ampliando el trazo para empezar a generar el degradé del fondo. Y por esta clase vamos a quedarnos acá. Ahora en cámara rápida te muestro cómo sería la primer capa del fondo y por ahora vamos a hacer esta capa nada más. Está en cámara rápida, recuerda esa parte. Y en la siguiente clase ya vamos a meternos de lleno en lo que es el fondo. Espero que hayas disfrutado de esta clase de bolígrafo. Te quiero agradecer que te quedaste hasta esta instancia en la clase. Son clases largas, muy detalladas y traté de disminuir lo menos posible, de cortar las menos partes posible para que se vea al detalle el paso a paso. También aceleré para que no sea tan largo porque es un trabajo que lógicamente lleva un montón de tiempo, pero la idea acá es que veas el paso a paso en detalle. Te agradezco muchísimo, te mando un beso enorme y acordate que en la próxima clase vamos a meternos de lleno en lo que es el fondo. Te dejo un beso enorme, nos encontramos muy pronto. Chau, chau.